día de hoy. Señor, en cada casa, en cada hogar, aún los que estamos hoy aquí presentes en tu templo, Señor. Pedimos, bendito Señor, que seas tú preparando los corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor, conforme a tu voluntad y a tu misericordia. Señor, te ruego que me habilites, Padre, para poder compartir, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, fíjense que cuando dieron la proclama, ¿verdad?, de que este era el año de la recuperación, meditaba yo un poco en ciertas situaciones, ¿verdad? O en ciertas cosas, ¿verdad? Porque me ponía a pensar, si alguien se dispone a recuperar algo, es porque lo perdió, ¿verdad? Entonces me ponía a pensar yo, ¿cómo es que alguien puede llegar a perder algo? ¿Verdad? Entonces, si nos disponemos a recuperar algo, es que lo perdimos. ¿Y cómo perdimos eso? Entonces, el Señor me llevaba en la palabra, ¿verdad? A ciertos ejemplos o a ciertas situaciones donde se demostraba que las cosas se pueden perder, un tesoro, algo que el Señor nos ha regalado se puede perder porque nos fue arrebatado, ¿verdad? Tal vez el enemigo nos lo arrebató, ¿verdad? Y lo perdimos. O tal vez fue que fuimos nosotros negligentes en el cuidado de eso que el Señor nos dio o que el Señor nos encomendó, ¿verdad? No lo cuidamos bien, pusimos nuestra vista en otros aspectos, en otras situaciones y lo perdimos, ¿verdad? No, lo perdimos, ¿verdad? No lo cuidamos bien. O puede ser el otro caso, hermano, de que nosotros lo entregamos por voluntad propia, ¿verdad? Cuando entregamos algo, usualmente es porque lo cambiamos por otra cosa, ¿verdad? Entonces, y el pastor pues comentaba el domingo, el día del ayuno, que a veces otra de las razones por las que perdemos algo es porque era necesario perderlo, ¿verdad? Porque definitivamente es algo que no nos va a ayudar en nuestro caminar con el Señor y pues lo perdimos, ¿verdad? Entonces, meditaba yo también y me encontré con este versículo de Efesios 4 que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, aquí está hablando Pablo en la iglesia de Éfeso y está diciendo de que no anden como los gentiles. ¿Y cómo son los gentiles? Tienen el entendimiento entenebrecido, tienen un velo, ¿verdad? Hay dureza en su corazón, se entregan a la lascivia, al pecado. Y podrían decir, pues hasta cierto punto es normal, ¿verdad? Son gentiles, no conocen de Dios, no conocen de la vida del Señor, no conocen al Señor. Entonces hasta cierto punto es normal. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo le está hablando a los miembros de una iglesia de Cristo. Les dice, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hermanos de esta iglesia andaban como estos gentiles, ¿verdad? Estaban volviendo atrás. A pesar de ya haber nacido de nuevo, a pesar de haber recibido gracia y salvación, se estaban comportando como gentiles, estaban volviendo a las viejas andadas, como dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Ellos perdieron toda sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que se entregaron. ¿Y a qué se entregaron? Se entregaron a la lascivia, a cometer, gracias hermano, se entregaron a cometer toda clase de impurezas y de pecados. Entonces el Señor me hablaba fuertemente, hermano, sobre recuperar la sensibilidad. El Señor me mostraba de que hay situaciones en las que muchas veces nosotros hemos perdido esa sensibilidad a lo espiritual, esa sensibilidad al movimiento del Señor en la casa, ¿verdad? En la devoción, en la oración. Entonces, si nosotros leemos más adelante en ese pasaje, Pablo empieza a hablar o a comentar o a señalar o a poner así como que en un listado las consecuencias de perder la sensibilidad, cómo se comporta alguien nacido de nuevo que ha perdido la sensibilidad. Dice que esa es una persona o un hermano, ¿verdad? Este es un hijo de Dios que dice mentiras, que su ira o enojo lo hace pecar, que dejan la puerta abierta al enemigo o al diablo, que el Señor lo reprenda. Hurtaban, palabras corrompidas salían de su boca,
El 30, con el versículo 30 estamos más que cabal, hermano. Entristecían al Espíritu Santo. Había amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Entonces, cuando un hermano, cuando alguien, un hijo de Dios, pierde la sensibilidad, se comporta de esa manera, hermano. Empieza a decir mentiras, empieza a hurtar, empieza a dejar que su ira, que su enojo lo haga pecar. Hermanos, es un momento para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos si nosotros estamos mostrando alguna de estas comportamientos o alguna de estas características. Y ojo, lo más tremendo de esto es que son miembros de una iglesia, son nacidos de nuevo, pero que andaban como los gentiles, andaban en el camino de los gentiles, andaban de acuerdo al viejo hombre. Entonces, Pablo nos muestra y nos señala de que en esa iglesia en Éfeso, habían hermanos que habían perdido la sensibilidad. Pero entonces este es un llamado de atención, hermanos, para que nos examinemos a nosotros mismos. Hemos perdido la sensibilidad, es momento de recuperarla. Entonces, les comentaba, ¿cómo es que alguien que pasó de la vieja naturaleza, que el Señor lo hizo nacer de nuevo, que el Señor lo hizo una nueva criatura, vuelve otra vez a esa vieja naturaleza, vuelve otra vez a esos hábitos, vuelve otra vez a ese tipo de conductas o comportamientos? Perdió la sensibilidad, perdió la sensibilidad. Entonces, aquí no estamos hablando de que pierde la salvación o algo, sino que ha perdido algo esencial en la vida de un hijo de Dios, esa sensibilidad, ¿verdad? Al reino, a las cosas del Señor, a la palabra, al Espíritu Santo. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros nos demos cuenta y analicemos si cuando nosotros venimos al templo y cuando estamos alabando, estamos endurecidos. O si cuando estamos en la casa conectados a través del Zoom, estamos también haciendo otras cosas en lugar de entrar de lleno en la adoración, en lugar de poner atención a la palabra, ¿verdad? Entonces, quiero que vea conmigo un par de versiones que me encontré por ahí, hablando sobre eso que han perdido la sensibilidad. El lenguaje actual, la traducción lenguaje actual dice, han perdido la vergüenza. Hermanos, nos sentimos vergüenza nosotros cuando pecamos. Cada vez que cometemos un error, cada vez que metemos así las patas, como dicen, sentimos vergüenza. Si no sentimos vergüenza, hermano, examinémonos. Dice la versión Dios habla hoy, se han endurecido, se les endureció su corazón. La palabra también habla de que tienen una cerviz endurecida, y la cerviz es la voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos hermanos quieren hacer solamente su voluntad, la voluntad del Señor, para más tarde. Ahorita no. Entonces habla de personas, de hermanos, de hijos de Dios que se han endurecido, que han perdido el sentido del bien, dice esta otra versión. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la brújula sobre lo que está bien o está malo anda pero perdidita, ¿va? Entonces, estos hermanos confunden lo que es bueno con lo malo y a lo malo le dicen bueno. Pierden el sentido de la conciencia, no son conscientes de que lo que están haciendo desagrada al Señor, no son conscientes de que lo que están haciendo no es conforme a la voluntad del Señor, no es conforme a lo que el Señor quiere regalarnos. Y esta versión es la que a mí me dejó sin aliento, hermano. Como que no les importa. Podrán haber, hermanos, dentro de nuestra iglesia, declaramos en el nombre de Jesús que no, pero podrán haber. Les fue arrebatada, ¿verdad? Porque la entregaron, porque no la cuidaron. Entonces, veamos el primero, recuperando la sensibilidad luego de haber sido arrebatada. Hablemos de Job un ratito. Job, de acuerdo a lo que la palabra dice sobre él en los primeros capítulos, dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Pero Dios le permite a Satanás, ¿verdad?, que toque sus propiedades y desde ahí empieza Job a sufrir una cadena de desdichas y de desgracias. Sus hijos fallecen, a él le aparece o le surge una sarna maligna y sus amigos no lo reconocieron, no lo conocieron. Y en el capítulo 3, Job maldice el día y comienza a perder las esperanzas. Pero entonces vemos, vamos a ver a la luz de la palabra por qué le fue arrebatada la sensibilidad a Job en este sentido. Entonces, en Job hubo lo que Pablo le advierte a la iglesia en Éfeso. Había amargura, había enojo, había ira, había maledicencia. Job se endureció, perdió su sensibilidad a causa de lo que había padecido. Hermanos, yo les pregunto, ¿Job hizo algo para merecer todas esas adversidades que pasó? ¿Será que él se había olvidado del Señor? Se dice la palabra de que él se levantaba temprano a ofrecer holocaustos, sacrificios por sus hijos, ¿verdad? Era devoto al Señor, era temeroso. ¿Hizo algo Job? Según lo que yo veo hasta el momento, hermano, él no hizo nada. Pero él se endureció, él perdió la sensibilidad y empezó a amargarse, empezó a tener enojos, iras, empezó a decir cosas que no eran de acuerdo a lo que el Señor quería hacer. ¿Por qué? Porque las adversidades que él pasó lo dejaron insensibles. Esto, hermano, nos indica de que cada uno de nosotros, sé que cada uno de nosotros pasa adversidades. Cada uno de nosotros tiene sus pruebas, cada uno de nosotros tiene dificultades. Pero es cuestión de que nosotros estemos bien afirmados en el Señor para no dejar que esas adversidades nos dejen insensibles, nos dejen con un corazón endurecido, nos dejen con una actitud de que ya no me importa nada en el Señor. Entonces, Job se empezó a endurecer, se empezó a amargar, se empezó a tener iras porque había padecido. Estaba padeciendo. Al principio él se mantuvo fuerte, ¿verdad? Su esposa le decía, todavía sigues aquí, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y aún ahí en ese momento él todavía se estaba aferrando, manteniéndose firme. Pero llega un momento, hermano, cuando ya sus amigos no lo reconocen, que ahí él viene y maldice el día en el que nació. Entonces empieza a perder la sensibilidad por toda esa cadena de situaciones que le pasaron. Entonces, la manera en la que Job recuperó su sensibilidad fue cuando Dios intervino. Fue cuando Dios, creo que era en un torbellino que fue que le habló, ¿verdad? Pero no le habló diciendo, ay, pobrecito Job, discúlpame, se me pasó la mano con todas estas pruebas o adversidades. Sino que el Señor empezó su discurso, podríamos decir, le empezó a hablar a Job afirmando la grandeza, afirmando su grandeza, afirmando su poder, su sabiduría y su soberanía. No le empezó diciendo, Job, ¿sabes qué? Sí, estuvo un poquito duro lo que pasaste, fíjate, pobrecito. No, le empezó a decir, yo soy Dios, yo soy Jehová, ¿verdad? Empezó afirmando la soberanía que como Dios él tiene, ¿verdad? Entonces, Job, luego de que nuestro Señor interviene en esta situación, Job empieza a tener un cambio, ¿verdad? En Job 42, 3, 6 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, el proceso en el que Job empezó a recuperar su sensibilidad al Señor, respecto al Señor, fue cuando él se arrepintió, ¿verdad? Fue cuando él se arrepintió. Entonces tuvo un cambio de mentalidad, tuvo un cambio de mentalidad. Él renovó el espíritu de su mente, reconoció que el Señor es soberano, que el Señor es todopoderoso, que Él hace lo que Él le place. Y en la reunión de jóvenes del sábado pasado, Cecia compartía este versículo, Primera de Pedro 1:7, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? No sé si usted me ayuda a predicar, hermano, pero ¿será que el Señor viene y le explica a Job la razón por la que él empezó a padecer todas estas? Un cambio de mente, ¿verdad? Se arrepintió, reconoció, dice que hablaba lo que no entendía, no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía los planes del Señor.
el Señor estaba probando su fe. Entonces puede ser de que nosotros nos encontremos en situaciones, hermanos, donde nos preguntemos, pero yo soy servidor, sirvo todos los días, oro, me levanto en la madrugada para orar, para ayunar, para buscarte. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? Puede ser de que el Señor nos esté probando nuestra fe, hermanos, y tengamos cuidado de no perder la sensibilidad en medio de esas adversidades, de no perder la sensibilidad en medio de esas situaciones, ¿verdad? Y que empecemos a mostrar amargura, que empecemos a airarnos, que empecemos a contristar el Espíritu Santo en medio de esas adversidades, ¿verdad? Yo pienso, hermanos, que cuando el Señor le pone pruebas a uno es porque el Señor sabe que después de esas pruebas lo va a llevar a una mayor y mejor gloria en el Señor. Entonces, Pablo le hace un llamado similar a la iglesia en Éfeso, en ese mismo capítulo. Le dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué más? Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Aquí Pablo ya le está dando a la iglesia en Éfeso la solución para recuperar la sensibilidad. Renueven el espíritu de su mente. Si el tiempo me lo permite, vamos a ir viendo y explicar un poquito qué es lo que esto significa. ¿Verdad? Entonces, veamos el siguiente, hermano. Recuperando la sensibilidad luego de haberla descuidado. David era un hombre, ¿verdad?, que tenía el corazón conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Eso es lo que dicen las escrituras respecto a David. Pero en este momento de la historia que vamos a compartir sobre David, era el tiempo en el que los reyes salían a la batalla. Pero él dice, no, me voy a quedar mejor. Le correspondía a él, ¿verdad? Era un tiempo señalado para que él fuera a la batalla, porque él era rey, ¿verdad? Pero él decide, no, me voy a quedar mejor. Entonces, desde su terraza ve una mujer hermosa, casada, ¿verdad? De hermoso parecer. La toma por mujer y Betsabé, usted conoce la historia, queda embarazada. Y David, para encubrir su proceder, David manda a traer al marido de esta mujer, de Betsabé, a Urías, para que llegue a su casa, se acueste con ella y él asuma la responsabilidad de ese hijo. Pero entonces, Urías insiste en no dormir en su casa con su esposa, y como último recurso, David manda a que pongan a Urías al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que sea herido, para que sea muerto. Entonces, lo más tremendo de esto es que David, por un descuido, empezó a perder la sensibilidad. ¿Y de qué manera perdió la sensibilidad? Pues, imagínense de que David escribe una carta, ¿verdad? Creo que era a Joás, al capitán del ejército que estaba en la batalla en ese momento. Le dice, pongan a Urías al frente de la batalla, ¿verdad? Para que, con el objetivo de que sea muerto, ¿verdad? Le estaba dando su sentencia de muerte. Y tan insensible estaba David que sabe con quién le mandó esa carta a Joás, creo que era el capitán, por la mano del mismísimo Urías. O sea, no se tocó ni el corazón para decirlo, voy a mandar con otro mensajero, sino que con el mismo Urías. Urías no sabía que llevaba ahí en su mano su sentencia de muerte. Entonces, David estaba tan insensible, empezó a insensibilizarse, ¿verdad? Pero vemos aquí ciertas situaciones. Como rey, él tenía un tiempo señalado para salir y cumplir con su responsabilidad, pero él decidió quedarse. Yo me ponía a pensar en el privilegio que nosotros tenemos como servidores en la casa del Señor. Tenemos nosotros un tiempo señalado para servir, ¿verdad? Para presentarnos en la casa, para presentar nuestras fuerzas, ¿verdad? Para presentar y dar ofrenda de nuestro tiempo al Señor en servicio, ¿verdad? Pero de repente decimos, me voy a quedar hoy, no voy a ir a servir, ¿verdad? Y de repente ya tuvo el tiempo para sentarse y recibir de la palabra, para descansar. Obviamente hay situaciones, hermanos, en las que hay motivos de fuerza mayor en las que una persona, un hermano, no puede venir a servir y se entiende. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene la posibilidad de venir a servir, ¿verdad? Cumplir con esa responsabilidad, porque el servicio es un privilegio, pero también es una responsabilidad, hermano. Es algo a lo que uno se compromete. Pero si decidimos quedarnos, examinémonos a ver si no estamos perdiendo la sensibilidad. Bueno, entonces, luego de que David se queda en su casa y no decide salir a cumplir su responsabilidad,
es seducido y cegado por lo que sus ojos vieron. Entonces David comete varios pecados acá, los que pude nombrar. Adulterio, ¿verdad? Tuvo relaciones con una mujer casada, sus manos estaban manchadas por la sangre, por la muerte de Urías, y sobre todo contristó al Espíritu de Dios con lo que él hizo. Entonces, vea lo que dice a continuación, 2 Samuel 11, 24 y 25. Pero los arqueros, aquí viene un mensajero, ¿verdad? De David, que viene de la batalla, de la guerra, y le viene a dar las nuevas de la batalla. ¿Qué es lo que está sucediendo en la batalla? Dice, pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también su siervo Urías el hitita muerto, ¿verdad? Al que él mandó a matar. Pongámoslo así, porque eso fue lo que pasó, él lo mandó a matar. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntala. En otras palabras, hermanos, ¿qué le dijo David a este mensajero? No te preocupes, son gajes del oficio. Insensible, completamente insensible David de que le trajeran las nuevas de que ya se murió o ya mataron al que vos diste orden de que lo pusieran al frente para que fuera muerto. Cheque. Vuelva a la batalla, ¿verdad? Y aliente al otro. Qué insensible estaba David, hermano, para pensar de que, bueno, no pasa nada, tranquilo, son gajes del oficio. Él sabía que era un guerrero y en algún momento le iba a tocar, ¿verdad? La espada pues tiene hambre de sangre, y ni modo, le tocó a Urías, mala suerte. Qué insensible estaba David ante ese tipo de situaciones, hermano. Y no era David el que estaba conforme al corazón del Señor. No era David que, a pesar de no ser un sacerdote de la tribu de Leví, él ministraba la presencia del Señor. Perdió la sensibilidad, pero ¿por qué? Por un rato en el que él se descuidó. Dice la palabra que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos descuidamos, hermanos, si nos dejamos llevar por nuestros sentidos, pero si nos dejamos llevar por otro tipo de pasiones, puede ser que nosotros vayamos perdiendo poco a poco esa sensibilidad y nos veamos envueltos en una situación bastante complicada. Entonces, en 2 Samuel 11:27 dice que cuando pasó el luto, ¿verdad? El luto de la mujer de Urías, David mandó a traerla a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Lo que David hizo en ese instante, lo que David hizo en ese momento fue desagradable ante los ojos del Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios fue contristado por David por perder esa sensibilidad. Entonces luego de esto el Señor viene y confronta a David a través del profeta Natán, ¿verdad? Y el Señor da una maldición, usted lo puede leer más adelante, a David por su pecado y por su insensibilidad, ¿verdad? Entonces llega ese momento, llega ese punto en el que David empieza a reconsiderar lo que él hizo. Y esto sucede en 2 Samuel 13 y 14. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Aquí él se dio cuenta, reconoció su error, reconoció que él había hecho mal. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, y esto es lo más terrible, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido, ¿verdad? Por haber perdido la sensibilidad de David. Entonces, lo que a mí me pone, lo que me da temor, hermano, es que la forma en la que el Señor determinó que David recuperara su sensibilidad que él había perdido fue hiriendo al niño, ¿verdad? Fue hiriendo al niño. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? David se postró, empezó a rogarle al Señor, ayunó, pasó toda la noche acostado en el suelo, ¿verdad? Pero al final el niño fallece, el niño muere. Pero ¿qué sucede después de esto? David se levantó, se ungió, se cambió de ropa y entró a la casa del Señor para adorar. Entonces, no soy ave de mal agüero, hermano.
Sin embargo, lo que el Señor me mostraba con esto es que cuando nosotros nos disponemos a recuperar algo que perdimos por un descuido, quizá vamos a tener que hacer un sacrificio. ¿Verdad? No va a ser de que el Señor te va a decir, te manda un cheque, aquí está por todo lo que perdiste, aquí recuperas todo lo que perdiste. Creo, hermano, que va a haber un sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Va a haber algo de nuestra vida, alguna área en nuestra vida que nosotros vamos a tener que entregar para recuperar aquello que nosotros perdimos. Pero entonces, David, pues al final, él recupera, ¿verdad? Esa comunión con el Señor, ¿verdad? Dice que se levantó del suelo, se ungió y se cambió de ropa. Se quitó las vestiduras del viejo hombre y se puso las del nuevo hombre, la de nueva criatura, y entró a la casa del Señor para poder adorar. Entonces, esto, hermano, solamente me indica de que si queremos recuperar algo, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para identificar qué cosa es. Y si nosotros la hemos descuidado, hermano, pidámosle al Señor de que nos ayude a recuperarla, pero tengamos el entendimiento o el conocimiento de que quizás el Señor va a demandar de nosotros un sacrificio para recuperar eso que nosotros perdimos. Veamos ahora esta última. En Génesis capítulo 25, versículo 29. Usted conoce esta historia. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, cansado, exhausto. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy quemado, estoy agotado, estoy hule, como dicen, y por eso le llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Jacob pila, ¿verdad? Y Esaú dijo: pues aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? ¿De qué me sirve tener esa cuestión espiritual, eso de un principio espiritual si me estoy muriendo, si necesito satisfacer mis necesidades humanas, podríamos decir? ¿De qué me sirve eso espiritual? Y dice el versículo 34, y así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú perdió su sensibilidad al haber entregado él de su propia voluntad, entregó algo que el Señor le había dado a él por haber nacido primero, ¿verdad? Esa primogenitura y todas las bendiciones que vienen añadidas o atadas a la primogenitura. Pero vemos de que él menospreció ese don, menospreció ese regalo del Señor, esa primogenitura. Entonces, un síntoma, hermano, de que se ha perdido la sensibilidad es que menospreciemos lo espiritual. Es de que menospreciemos la presencia del Señor, es que menospreciemos los cultos, es que menospreciemos las cosas que se hacen en la iglesia para levantar y acercar al Señor a cada uno de los que estamos acá, para que cada uno de los que estemos acá seamos atados al altar. Cuando nosotros empezamos a menospreciar las profecías, los dones, cuando empezamos a menospreciar la alabanza, empezamos a menospreciar la palabra, puede ser de que estemos perdiendo la sensibilidad, hermanos. Entonces, así como Esaú perdió su primogenitura porque no le encontró el valor o consideró de que ese plato de lentejas era mucho más valioso que su primogenitura. Entonces, esto me indica algo, hermano. Me indica de que si nosotros entregamos algo que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Para poder edificar a otros, para poder ministrar, algo que el Señor nos haya regalado a nosotros, pero venimos y nosotros, si los entregamos de nuestra propia voluntad, quiere decir de que nosotros hicimos ahí como un trueque, ¿verdad? Cambiamos algo precioso, algo hermoso, un tesoro en el Señor, por basura, por algo que no nos va a edificar, por algo de que no nos va a traer esa llenura, por algo con la cual no vamos a ser edificados. Entonces, si nosotros entregamos algo de nuestra propia voluntad, hermanos, tenemos que saber de que menospreciamos eso que el Señor ha depositado en nosotros. Entonces, es un tiempo, hermanos, de poder examinarnos a nosotros mismos. Señor, ¿será que yo he entregado algo valioso, un tesoro espiritual? ¿Será que yo he entregado algo de mi propia voluntad? ¿Será que yo lo he entregado, Señor? Ayúdame a conocer, Espíritu Santo, ayúdame a identificar qué cosas he entregado con mi propia voluntad y que ahora me doy cuenta que necesito recuperar. Entonces, examinémonos, hermanos, que sea un tiempo en el que el Señor nos permita a nosotros examinarnos para saber qué cosas nosotros hemos entregado y tal vez ni nos damos cuenta, ¿verdad? Porque
Esaú en ese momento no le vio el valor a la primogenitura, pero cuando ya le tocó a Isaac, ¿verdad? Orar por sus hijos, ¿verdad? ¿Por quién oró? ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que tal vez entregamos algo porque no le dimos el valor, no reconocimos el valor, el precioso valor que tiene algo en el Señor para nosotros, ¿verdad? Pero veamos algo más. Dice que Esaú venía cansado del campo, y el campo en la palabra representa el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de que el mundo y sus noticias y todo lo que esté sucediendo ahí no nos quiten las fuerzas, no nos debiliten. Porque de una u otra manera podemos llegar a ser insensibles, a estar endurecidos, a que ya no nos importe, ¿verdad? Lo que el Señor quiere dar por nosotros. Imagínense que con todas estas situaciones, uno diría que con todo esto que está pasando en el mundo, las personas buscarían más del Señor, ¿verdad? Se acercarían más al Señor a buscar su presencia, a reconciliarse con Él. Pero no sucede eso, no pasa eso, ¿verdad? También la palabra dice de que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Pero las situaciones que pasan en el mundo muchas veces llegan a endurecer a los hijos de Dios, a los nacidos de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que si vamos a desgastarnos, si vamos a quedar agotados, que sea en el Señor, que sea por servirle a Él, que sea por estar metidos en el Señor, ¿verdad? Orando, ayunando, meditando en la palabra, metido en las actividades, desarrollando esto, lo otro. Si nos quedamos sin fuerza, si nos agotamos, que sea en el Señor, porque el Señor restaura, restituye esas fuerzas al doble. Pero el mundo no, el mundo nos deja exhaustos, nos deja quemados, nos deja hules, como dicen, y ya nosotros podemos llegar a ese proceso de endurecernos, podemos llegar a ese proceso en el que ya no sentimos la presencia del Señor. Entonces, quiero compartir con ustedes, hermanos, cómo poder recuperar esa sensibilidad. Yo me alegraba con esto porque al principio me examinaba a mí mismo y me decía, sí, Señor, en ciertos días he perdido la sensibilidad, en ciertos momentos, por ciertas situaciones, por ciertos eventos o acontecimientos, me he vuelto un poco insensible. Pero aquí el Señor me daba como un bálsamo a mi corazón y decía en Ezequiel 36, 25, 27, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué era, hermanos, de acuerdo a las otras versiones, el haber perdido la sensibilidad? Estar endurecidos, tener un corazón endurecido. Entonces, ¿cuál es la forma que el Señor nos está diciendo, nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando, está diciendo de cómo recuperar la sensibilidad? Que nos va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, va a cambiar ese corazón insensible, ¿verdad? Y lo más importante, pondré de vosotros mi espíritu, porque seamos honestos, hermanos, por nuestras propias fuerzas no podemos ser limpios, por nuestras propias fuerzas no podemos guardarnos en santidad, en consagración. Necesitamos del Espíritu Santo. Entonces, lo que me llama más la atención de estos dos versículos, hermanos, de Efesios 4:23 y de Ezequiel, son estas dos palabras. Esa palabra que aparece en Ezequiel, que le dice que nos va a dar un corazón nuevo, viene del Hebreo 38:24, y mira a qué se refiere. Se refiere a los sentimientos, a la voluntad e incluso al intelecto. Y la palabra mente que aparece en Efesios 4:23, cuando dice renovaos el espíritu de vuestra mente, del griego 35:63, y mire qué significa. Significa intelecto, sentimiento, voluntad y entendimiento. Entonces no es coincidencia, no es casualidad de que el Señor en ambas palabras, donde Pablo le dice a la iglesia, la forma en la que ustedes pueden dejar de andar como los gentiles es que renueven el espíritu de su mente. Y viene en Ezequiel y nos dice, para quitar ese corazón endurecido, les voy a dar un corazón nuevo. Y ambas, hermanos, yo miro que significan lo mismo. ¿Verdad? Entonces el Señor nos está hablando de que Él, ¿qué es lo que quiere darnos? Él quiere darnos un corazón nuevo. Él quiere darnos una mente renovada. Entonces, con esta última termino, hermanos. El camino a recuperar la sensibilidad es el siguiente. Número 1, ser limpios de toda inmundicia, como dice Ezequiel que nos va a limpiar.
pero sobre todo, hermanos, querer ser limpios. Querer ser limpios. Porque ¿qué va a suceder? Que pues, tal vez nos damos cuenta de que nosotros estamos manchados, de que nosotros hemos manchado nuestras vestiduras, pero bueno, no pasa nada. Ahí el viernes que vaya a la iglesia voy a orar, voy a ir a pedir perdón. Hermanos, tenemos que querer ser limpios, ¿verdad? Recuerdo que no me acuerdo si es en Mateo, que dice que había un leproso que se le acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo el Señor? Quiero, quiero. Se limpio, extendió su mano y lo limpió. Entonces, el Señor quiere limpiarnos. No dudemos ni por un segundo de que el Señor va a decir: otra vez te ensuciaste, Andrés. Otra vez no te había limpiado tus vestiduras yo ayer. ¿Qué pasó? El Señor quiere que nosotros seamos limpios. Entonces, número 2, renovar nuestro, ¿qué? Son 3 cosas. Intelecto. Cuando se habla de intelecto estamos hablando de nuestros criterios, ¿verdad? Que todo es por sabiduría humana, nuestra forma de ver las cosas, nuestra propia sabiduría, y acomodar ese intelecto a los pensamientos del Señor que son más altos que los nuestros, ¿verdad? Número 2, los sentimientos. Cuando hablamos de renovar sentimientos estamos hablando de todas esas emociones que están penetradas o arraigadas en nuestra alma, de desesperanza, de frustración, de enojo, de decepción, de tristeza en cuanto al Señor. Estamos enojados con el Señor, estamos frustrados con el Señor, estamos decepcionados de cómo resultaron las cosas, estamos tristes, tenemos desesperanza. Hermanos, la desesperanza es horrible, se lo digo porque yo lo he sentido. La desesperanza es que ya no ves que el Señor venga, que el Señor haga algo por vos y te rescate y te ayude y te salve y te extienda la mano. Esa es la desesperanza, que ya no creas que el Señor te va a extender y te va a ayudar. Eso es horrible. Entonces tenemos que renovar esos sentimientos. Y por último, aquí me ayudan los hermanos de alabanza, por favor, la voluntad. Someter nuestro querer y hacer a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, dejar que Él nos ciña, dejar que el Espíritu Santo diga: ok, vas a ir para acá, o vas a ir para allá, o no, aquí te quedas, no te mueves. Entonces, hermanos, es un tiempo en el que tenemos que examinarnos para saber si hemos perdido o no la sensibilidad, si hemos perdido o no exactamente sumergirnos en el río, si hemos perdido o no esa sensibilidad de escuchar la palabra, ¿verdad? Escuchamos a algún predicador y ¡ay, qué aburrido! Mejor voy a ver el último capítulo de la serie. O sucede de que hemos perdido la sensibilidad porque la entregamos y la cambiamos por algo que no tenía valor. La cambiamos por un plato de lentejas, ¿verdad? Porque veníamos cansados, veníamos exhaustos. El mundo nos ha dejado exhaustos. Tal vez el mundo y sus dificultades y todo lo que ha sucedido nos ha dejado quemados. Y venimos y cambiamos algo de valor espiritual por algo que no tiene valor. O venimos y perdemos la sensibilidad, hermanos, porque nos la arrebataron. ¿Verdad? Las adversidades, las situaciones que estaban sucediendo en nuestra vida, las pruebas, nos hicieron que nuestro corazón se endureciera y nos arrebataron las pruebas, nos arrebataron la sensibilidad. Y empezamos a atribuir despropósitos. Empezamos a pensar: el Señor es, Él va a hacer lo que quiera y a mí pues que me lleve un río. Entonces, la manera de recuperar la sensibilidad, hermanos, es que nos renovemos y que queramos ser limpios, que queramos darle lugar al Espíritu Santo para que Él venga y que a conciencia nos diga: Andrés, sé honesto, has perdido la sensibilidad. Vení, yo te quiero limpiar. Y qué hermoso, hermanos, saber en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que el Señor nos quiere limpiar. Él quiere limpiarnos. Él quiere que nosotros renovemos nuestra mente. Él quiere que nosotros recuperemos esa sensibilidad. Le voy a pedir, hermanos, que ahí en la intimidad de su casa, y los hermanos que están aquí con nosotros en la congregación, se tomen este tiempo para meditar en el Señor.
Señor, he perdido la sensibilidad. Señor, he perdido ese primer amor. He perdido la sensibilidad a tu presencia, a tu palabra. Meditemos. Meditemos en el Señor. Que el Espíritu Santo sea ahora ministrando a cada corazón, hablando a nuestra mente. Sí, Señor, hablando a nuestra mente para que nos muestre si hemos perdido la sensibilidad. Que sea el Señor Espíritu Santo y no nuestra sabiduría humana la que nos diga si hemos perdido o no la sensibilidad. Oramos. Amado Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estamos en tu casa, Señor, estamos reunidos en tu nombre, Señor. Y pedimos, bendito Señor, en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable fuerte a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestra mente, hable en nuestra alma, Señor. Nos diga, Señor, nos revele, Padre, a conciencia si hemos perdido la sensibilidad, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos convenza si es así, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, si hemos perdido la sensibilidad, hoy estamos delante de tu presencia y te rogamos, Señor Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos limpies. Te pedimos que nos laves. Te pedimos que nos purifiques, que nos sumerjas en ese río de tu Espíritu, Señor, y seamos limpios, Señor. Padre, limpia nuestras vestiduras, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestro caminar, nuestras obras, nuestro proceder, Señor. Límpialo, Padre. Señor, te rogamos que puedas renovar, Señor, nuestro intelecto, Señor, que nuestra mente, que nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor, sean iguales a las tuyas, Señor. Estén acomodadas a las tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, bendito Señor, que laves nuestro corazón de cualquier sentimiento, Señor, de tristeza, de decepción, de desesperanza. Señor, que tengamos contra ti, Señor, por cualquier situación, quítalo, Señor. Purifica nuestros corazones, Señor. Purifica y lava nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, renueva nuestra voluntad, Señor, que esté alineada con la tuya, Señor. Que aprendamos a pedir, a orar conforme a tu voluntad por la revelación del Espíritu Santo, Señor. Señor, que como nos explicaban ayer, Señor, podamos recuperar también ese oír para escuchar. Señor, a tu Santo Espíritu hablarnos y avisarnos de que estamos perdiendo sensibilidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a recuperar. Señor, yo sé, Señor, de que tú quieres que recuperemos la sensibilidad para que te adoremos. Señor, para que te busquemos, para que recibamos de ti, Señor. Bendito Señor, te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea ahora ministrando, Señor, en cada hogar, cada familia, Señor, a través de las redes, a través de cada dispositivo, a los que estamos hoy aquí, Señor, presentes en este templo. Que tu Espíritu Santo ministre, Señor, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y que seamos renovados y que tengamos la mente de Cristo. Que tengamos la mente de Cristo y así poder retener lo que tenemos para que nuestra corona no sea arrebatada, Señor. Para que no perdamos nuestra corona. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, sabiendo de que el gran Maestro, de que nuestro Salvador quiere limpiarnos. No tengamos temor ni vergüenza de acercarnos a Él cuando hayamos fallado. Él quiere limpiarnos, Él quiere recibirnos. Bendito Dios, te rogamos que nos hables, Señor, y que nos ayudes a renovar, Señor, el espíritu de nuestra mente, renovar nuestro corazón y nuestra voluntad. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, Señor, y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Ya no quiero ser igual. Nuevamente, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar en tu casa y reunirnos y recibir de tu palabra, Señor, y que podamos entender conforme a tu Espíritu Santo, Señor, que necesitamos ser renovados, Señor, que necesitamos recuperar la sensibilidad. Señor, aún, Señor, en nuestros sueños, Señor, háblanos para confirmarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. En el nombre de Cristo. Como casa seamos una casa